Durante el tiempo de la Pascua, la Cuaresma o cuando se celebra la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, hay unas cosas que lo pasamos un poquito sobre encima y esas son las palabras del Señor Jesús desde la cruz. Y si no las entendemos bien, vamos a perder algo muy interesante en que nos pueden dar algo para nuestro destino, para que nuestro destino pueda florecer en esa vida y en el reino de Dios y también en nuestra vida práctica. No te lo puedes perder, por favor, mira, escucha hasta el fin. Este es un estudio muy con mucho detalle, pero también muy práctico para que tu vida florezca y puedas llegar a tu destino en cada área de tu vida. La palabra que estoy hablando es cuando Jesucristo dijo consumado es, y también como nosotros, tú y yo, llegamos a ser la novia del Cordero de Dios. ¿Qué significa ser la novia del Cordero de Dios? ¿Qué significa que el Cordero murió en la cruz y ahora nosotros somos la novia del Cordero? Eso es algo nomás un poco religioso. Mucha gente piensa que eso es de la profecía, pero mira, te lo voy a decir hoy. Eso es algo que tenemos que poner en práctica ya, porque si lo ponemos en práctica pues, es otra arma, otro canal para nosotros empezar a vivir una vida fructífera. Y no nomás una vida fructífera, pero que tiene mucho éxito porque estamos funcionando como Dios quiere funcionamos. Entonces, vamos a ver. Una de las palabras que Jesucristo dijo desde la cruz es, consumado es. Entonces yo le he titulado, consumado es, florece como su novia. ¿Qué quiere decir la novia de Cristo? Bueno, primeramente vamos a ver qué es lo que dice la palabra sobre estos términos. Vemos este término primeramente en Juan capítulo 19, versículo 30. Te lo voy a leer de la nueva versión internacional. Dice, al probar Jesús el vinagre, dijo, todo ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Ahora, esas palabras son muy, estremecen el alma porque nos mueven en una manera para pensar que tanto dolor el Señor Jesús estaba pasando durante este tiempo en la cruz. Y dice la palabra, Él dijo, todo es cumplido, inclinó la cabeza y entregó su espíritu, es decir, pasó a morir. Entonces, vamos a ver, es interesante, claro, dice, ya acabó todo para nuestra salvación eterna. Ahora, el Evangelio es enfocado en nuestra salvación espiritual, pero también como somos espirituales, también tenemos el cuerpo, tenemos el alma. Y en esas fases de nuestra vida, por nuestra salvación espiritual, por el perdón de nuestros pecados, ahora empezamos a vivir diferente, pero no, la gente piensa, ya no voy a pecar, ya no voy a ir allí, ya no voy a tomar esto, ya no voy a ir a esas funciones. Y eso quizás es un poquitito, muy mínimo de lo que es la salvación. La salvación es de entrar ahora en un destino poderoso en que vamos en etapas, en creciendo de gloria, dice la Biblia, de gloria en gloria. Y nuestra vida empieza a prosperar en diferentes áreas. Entonces vamos a ver un poquito en cuanto qué es lo que quería decir el Señor Jesucristo, que ya se cumplió todo por nuestra salvación, pero ¿qué más hay allí? Mire, vamos a ver una versión más antigua y es la versión a Reina Valera 1960 y dice lo siguiente, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Ahora es muy interesante porque anteriormente la palabra de Dios dice en la nueva versión internacional, dice cumplido, es de que ya todo se cumplió para nuestra salvación. Pero en la versión antigua dice consumado es. Ahora, vamos a ver algo muy interesante, porque esas palabras tienen una esencia que te va a dar diamantes y tesoros para tu vida hoy. En ese sentido, es decir, que aquí vamos viendo que Jesús sí tomó el vinagre y luego dijo,
consumado es, y entregó su espíritu. ¿Qué quiere decir? Vamos a pensar, sí, claramente Jesucristo acabó todo. Todo es cumplido para nuestra salvación. Pero ¿qué de esta palabra consumado? ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué se usa, por qué la usó esta frase específicamente el Señor Jesucristo? Cuando pensamos en la palabra consumación, regularmente quiere decir algo que tiene que ver, bueno, antiguamente con el matrimonio. Más antes habían lo que se llamaba anulación de matrimonio, porque a veces había gente que se casaba para hacer cosas legales, ¿verdad? Vamos a decir que una persona es de una nación, ¿ok? Y quiere ayudarle al primo o al hermano a que venga y dice, no, pues yo soy ciudadano de esa nación, entonces me voy a casar con él, pero el gobierno no sabe que son hermanos, se casan, es ilegal hacerlo, pero se casan y ahora por ley es su esposo. Pero, por eso dicen, por una razón, alguien sabe por qué no se deben de casar estos. Ahí es cuando entra esta situación. Y entonces una persona dice, es que son hermanos, realmente no se están casando, lo está haciendo por una cosa legal. O quizás, ¿verdad? Alguien lo está haciendo por cualquier situación. Pero no es, llega la persona a ser casada y se puede anular el matrimonio en una anulación porque nunca tuvieron intimidad sexual. Entonces la consumación quiere decir el matrimonio fue consumado porque hubo intimidad sexual. Cuando hay una intimidad sexual, hay un rompimiento y derramamiento de sangre por primera vez entre la pareja del hombre y la mujer. Entonces, de allí viene esa palabra que Jesucristo escogió. Es una palabra en griego que se llama tetelestai. Entonces la palabra de Dios en el Nuevo Testamento fue escrita en griego. Y mucha gente dice, el griego dice, pues si usted no sabe griego, es importante preguntar de dónde lo está sacando. El diccionario bíblico, Strong, aquí dice la referencia 50-55 y ahí puede ver uno cómo esta palabra se puede quebrar y podemos aprender qué es lo que quiere decir la palabra consumar o consumación. Y cuando la miramos, quiere decir que es decir, ahora bien, piénsalo así como miramos, vamos a decir, como dice, qué interesante, estamos sacando aquí algo aquí, está el Señor Jesucristo indicando para ti y para mí en cuanto a un poder en nuestra vida. ¿Quieres poder? No puedes vivir sin ese poder. Mira, vamos a agarrar esto de la palabra de Dios. ¿Estás listo? Entonces, gloria a Dios, aleluya. Entonces vamos a seguir. Es decir, esta palabra consumación quiere decir, es un término de el proceso que es necesario para pasando al siguiente paso de consumación para hacer algo y verificarlo y hacerlo oficial. Es decir, la palabra igual que se usa en el hebreo, porque la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no eran el mismo idioma. El antiguo era en hebreo, el nuevo era en griego. Entonces tenemos que ver cuando hacemos interpretación de la Biblia que los términos y las palabras se usaron en la misma manera. Cuando la palabra de Dios usa la palabra griega aquí, es la misma palabra en hebreo en el Antiguo Testamento, kalá. Y kalá en la concordancia hebrea de Strong, en la referencia HB 36115, y 18 dice que es un sustantivo femenino para la novia del hijo. Ahora, otra vez, como estaba el otro, la novia del hijo. Consumar, que hacer algo para el siguiente proceso de la novia de mi hijo o del hijo. Es decir, la novia del Hijo de Dios. Jesucristo estando en la cruz, dijo, consumado es. Le estaba hablando al Padre, pero también le estaba hablando a su esposa, a su novia, la novia de Cristo,
la iglesia. Qué poderoso es eso. Mire, allí miramos esa expresión en la búsqueda que vemos en el Cantar de Cantares de Salomón. En la búsqueda en que Salomón estaba buscando arduamente hallar a su esposa, a su novia y hacerla suya. Y allí miramos el perfecto, la perfecta historia del Rey Jesús buscando a su novia, su iglesia y hacerla suya. Miren, la traducción de la Pasión lo dice así. Cuando hubo sorbido el vino agrio, dijo, consumado y completo está mi novia. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu a Dios. Es decir, cuando Jesucristo estaba allí en la cruz, Él declaró al Padre, ya cumplí, y ahora mi esposa, la que viene, mi novia, está lista. Ya se cumplió todo para que tú y yo estemos en unidad. Mire, es como dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 5, versículo 21, que Jesucristo, siendo perfecto, sin pecado, se hizo pecado para que tú y yo, la novia de Cristo, seamos declarados en el vestido blanco, en purificación, santos delante de su Padre. Y es interesante que muchos en la tradición es de cuando hay una boda, que el esposo se viste de negro, representando que Jesucristo aceptó el pecado del mundo, el pecado de su esposa y entrecambió el pecado con la pureza. Su santidad se la dio a su novia y la novia agarró la santidad de Jesucristo, pero le dio el pecado, la muerte. Y Él tomó la muerte. El color negro regularmente representa la muerte. Y aquí Jesucristo en la cruz tomó la muerte para darle vida a su novia. Mire, miramos eso muy claramente cuando el Dios Padre creó al hombre, creó a Adán, creó a Eva. Y aquí los puse con censura porque no quiero que van a decir, anda enseñando allí fotos que no deben. No, no, no. No ande diciendo tonteras, ¿ok? Se haga recto delante de la palabra, de la presencia de Dios, porque somos un ministerio cristiano. Pero mire, cuando el Padre Dios creó al hombre, lo creó, pero estaba él solo. Entonces dijo, le voy a hacer una ayuda, le voy a hacer una mujer que salga de él. Y ahí estaba dando dormicito, pero lo puso a dormir. Así como Jesucristo, Dios Padre lo puso a dormir. ¿Y qué decía Jesucristo cuando alguien moría? No está muerto, solamente estaba ¿qué? Durmiendo. Aquí Adán lo pone a dormir y de lado le saca a la mujer, a Eva. Ahora, mire, manténgase aquí conmigo. Esto representa a Adán, la muerte de Jesús. Pero por su muerte, en el lado sale la iglesia, la novia del Señor. Sale. Jesucristo entró a la tumba, pero nosotros nos identificamos con Jesús en la tumba, en el cuerpo de Jesús, pero salimos en resurrección. Ahí es como dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 9, versículo 6, que Jesucristo es el Padre de la eternidad. Porque Jesucristo no es Dios el Padre, sino que el Padre, porque siendo esposo y novio, es también padre de la novia que le está dando, ¿verdad? Vida. Ahora, ¿cómo es eso? Porque Adán le dio vida a su novia. Adán le dio vida de aquí del lado, como una mujer teniendo un niño en su vientre. Adán tuvo a una mujer en su vientre y la dejó ser una que tenga el vientre, ¿verdad? No me saquen fuera de contexto, pero lo que estoy tratando de decir es de que así como le dio a nacer a Eva, Adán, Jesús como Padre de eternidad le dio a nacer a los hijos de Dios vida, pero se convierten en su novia. Qué poderoso es. La palabra de Dios dice otra vez que desde el lado, así como Adán le sacó a Eva,
La palabra de Dios dice en la Biblia, en Juan capítulo 19, versículo 33 al 34, que salió un chorro de agua y sangre. Y allí representa que nació y salió la novia, la iglesia de Jesucristo. La tradición era que les quebraban las rodillas a los que estaban crucificados para que murieran. Hay una falsa enseñanza que dice que Jesucristo estaba así, en una estaca, pero no es cierto, porque entonces se iba a morir, se iba a morir sin poder respirar. La cruz era para que se pudiera levantar y poder respirar, y luego caían otra vez, y luego se levantaban para respirar, y era la agonía de estar cerca de la muerte todo el tiempo. Pero entonces les quebraban las rodillas para que ya no pudieran respirar y se quedaran allí y se morían de falta de oxígeno. Pero en ese caso Jesús ya había muerto. Y el soldado entonces penetra el corazón de Jesucristo y de allí sale agua y sangre, como dice la palabra de Dios. Y por eso es importante en cuanto al tiempo de la comunión, en que se mixtea el vino o el jugo de la uva, con lo que use usted, y le pone también agua. Y esa tradición lo tienen los judíos hasta este mismo tiempo y no saben por qué. ¿Saben por qué? Yo se lo puedo decir. Porque representa la venida del Señor Jesucristo y representa que de su lado salió agua y sangre y representa que nació la novia del Cordero de Dios. La novia, la novia. Y le dijo, consumado está mi novia. Así como dice la traducción de la Pasión. Cuando miramos al Señor Jesucristo en su agonía, en su sufrimiento, pensamos, Él nos habló a ti y a mí, consumado está mi novia. Vamos a ser y vamos a crecer en nuestro destino y vamos a florecer porque somos la novia de Cristo. Qué poderoso es. Mire, la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 8 de la Nueva Versión Internacional. Mire, póngase a pensar, es la novia de Cristo. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de tela de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los creyentes. O sea, todos los creyentes, no más las mujeres, todos los creyentes somos la novia del Cordero. ¿Y por qué el Cordero? Porque claramente el Cordero se mataba porque iba a llegar un día el Cordero perfecto de Dios, que no tenía nada de mancha ni impureza. Y entonces los judíos en el Antiguo Testamento seguían sacrificando a animales como el Cordero, porque un día iba a venir el perfecto Cordero de Dios y lo vemos que vino en la forma de Jesucristo en la cruz. Y nosotros somos la novia del Cordero. La novia del Cordero. Ahora, nosotros tenemos que hacer acciones justas, vivir en santidad y crecer. Crecer, tú y yo podemos crecer en buenas obras. Y no nomás de que andemos haciendo no pecado, sino que andemos haciendo acciones en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios, representando a Dios en nuestra fe, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestra carrera, en nuestros negocios, en nuestra educación, en nuestra vecindad, en donde quiera. Dios quiere que nuestras acciones lo reflejen, y no nomás que lo reflejen, sino que también tengamos éxito, porque Jesucristo es el que sufrió. La palabra dice que nosotros tenemos que identificar con su sufrimiento. ¿Por qué? Porque identificando con el sufrimiento de Jesús, tenemos victoria. Dios no los llamó a estar sufriendo y a estar en una cruz y teniéndole, ¿verdad? Ay, qué agüite del Señor Jesús. Y teniéndole de andar de compasión y de andarle, no, pobrecito, que agüite.
No, no, no. Jesucristo no necesita que nosotros le tengamos, ay, pobrecito, ¿verdad? No, Jesucristo quiere que nos identifiquemos con su sufrimiento, porque Él sufrió para que tú y yo ahora vivamos en victoria. Entonces, como la novia de Jesús, estamos preparando y un día vamos a llegar a casarnos con el Cordero. Pero mira, mucha gente tiene problemas. ¿Cómo yo, especialmente los hombres, cómo yo voy a ser la novia del Señor? Soy un hombre, como que se me hace muy difícil, pero mira, aprende, aprende, porque esto está significando, no es de que tú estés en una manera femenina, pero que vamos a ver que es una reina, que es una princesa que va a ser la novia del Rey de Reyes. Quiere decir que tú y yo somos reales, tenemos poder como un rey, una reina. Y la reina tiene acceso a la autoridad del Señor Jesús. Tiene autoridad. La reina, mire, piense, como hay un juego que se llama chess. Y el rey no se puede mover tanto y mucha gente dice, es que la reina tiene más poder. No, 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 no. La reina tiene el poder porque el rey está allí. Mientras que el rey esté vivo, la reina se puede mover por donde quiera, pero si el rey muere, ya no se puede mover la reina. Nuestro rey fue a la cruz y resucitó. Entonces nosotros podemos hacer tanto como la reina, como la novia del Cordero de Dios. Y pensamos una reina como, ay, una mujer así anciana en el trono. No, no, no. Una reina tiene acceso a la espada. Cuando a veces coronan a los otros hombres de guerra, los usan con la espada porque esa autoridad y poder representa que nosotros tenemos acción con la palabra de Dios. Podemos vencer en nuestra vida y tener éxito en la vida. Tenemos acceso a la autoridad, tenemos acceso a la propiedad de Dios. Oiga, mi esposa tiene un anillo que representa que es mi esposa. Tiene acceso a todo lo que tengo. Y si tiene acceso a todo lo que tengo, no hay nada que le va a faltar porque tiene acceso a las llaves para abrir puertas privadas, tiene acceso a la influencia, tiene acceso a aumentar la influencia de su esposo. Tenemos como nosotros que aumentar la influencia del Señor Jesús en este mundo. Y también como la mujer, la esposa virtuosa en Proverbios capítulo 31, aumentar todo lo que nos ha dado el Rey y multiplicarlo. ¿Sabe que Jesucristo dijo que cuando dio los talentos hubo uno que no multiplicó? Él dijo, eres un insensato y malvado por no multiplicar. Muchos de ustedes no quieren multiplicar por ser flojos. Quieren echarle eso, la pobreza, a que así me hizo Dios. Dios lo llamó a multiplicar para el reino de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a seguir adelante y vamos a vivir en ese poder de Dios. Amén. Jesucristo murió, pero no nomás Él murió para que le tengamos así, pobrecito, no. Para ser victoriosos como su reina, para estar listos para ejecutar esa autoridad que Él nos ha dado. Mira, vístete, ponte tu vestido real y límpialo y dale un brillo y lávate la cara, que quiere decir la santidad del Señor. Ponte tus adornos, que quiere decir los dones del Espíritu Santo. Ponte tu corona, que quiere decir la autoridad que Dios te ha dado de la palabra de fe para hablar la palabra de Dios, creerla, hablarla y ponerla en cargo. Y también ponte tus joyas, que quiere representar la prosperidad y la multiplicación que tenemos en Jesucristo, y la espada de Dios para predicar el evangelio y también para traerle liberación a los cautivos. Es tiempo de que tú crezcas en esta autoridad como la novia de Dios, la novia de Jesucristo. Vas a florecer, porque mira, no es de que te hagas una mujer y andes con vestido y no. Es de que tenemos que aprender este aspecto de lo que Jesucristo quiere para ti y para mí, y lo pongamos ahora en práctica. Te espero ver este domingo en la iglesia, si es posible, a las 11 de la mañana, aquí en nuestra área, en la área de la montaña. Entonces, por favor, búscanos y ven para orar contigo en persona. Pero mira, si tu vida está batallando, quizás es porque no estás viviendo en el poder del Espíritu Santo, el poder como la esposa del Cordero de Dios. El ser la esposa del Cordero no es hasta que llegamos al cielo y ya hay una boda y ya se acabó todo, claro.
Pero acuérdate, la palabra de Dios dice que allí se va a premiar por las acciones. ¿Cuáles son las acciones que estamos haciendo? ¿Cómo estás viviendo para el Rey? ¿Cómo estás viviendo para Jesucristo que murió por ti y dijo, ya se ha cumplido todo? Vamos a vivir por Él, vamos a hacer lo mejor para Él y vamos a darle lo mejor de nuestra vida. Pero también vamos a multiplicar con nuestras acciones, tener éxito en nuestra educación, tener éxito en nuestro negocio, hacer un poquito más dinero y que Dios nos ayude y nos prospere mientras que damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, para también prosperar el reino de Dios. ¿Cómo puedes prosperar el reino de Dios si andas apenas sin nada? Dios te quiere hacer la novia del Cordero con acceso a la autoridad del Señor. Búscale y vas a encontrar. Tu vida va a florecer cuando estás bajo la autoridad como la novia del Cordero. Nos vemos en la siguiente, donde juntamente caminamos sobre el agua. Bendiciones.